Hola, ¿qué tal, estimados alumnos de la Universidad Tecnológica de México, UNITEC? Bienvenidos a este repaso general sobre la asignatura Medios Alternos de Solución de Controversias. Vamos a empezar entonces con este repaso. Soy su amigo Héctor Martínez Sandoval y iniciamos con este repaso. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a verificar específicamente 4 sesiones en particular que quiero que hagamos el repaso, así como verificar las respectivas respuestas de nuestro cuadernillo de actividades, que son reactivos tipo GEL que nos van a servir para el desarrollo de nuestro examen Ceneval, estimados alumnos. Empezamos entonces con los temas analizados en la primera clase. Muy bien. Ok, muy bien. Estimados alumnos, en esta primera sesión nosotros revisamos algunos temas fundamentales, como son las causas que originan el conflicto, la actitud de las partes frente al conflicto. También verificamos algunos aspectos negativos del conflicto, aspectos positivos del conflicto, clases de conflicto y formas de solución de la controversia. En particular, nosotros mencionamos que las causas que dan origen al conflicto dentro de estos medios alternos de solución de controversia, vamos a verificar que van a ser las siguientes. En primer lugar, mencionamos el tema de la apatía, el descuido e indiferencia. Es decir, un sentido de superioridad, un sentido de que merezco las cosas y que como tal no tengo que cumplir con las obligaciones pactadas. Por otra parte, tenemos el tema de la falta de los recursos. Debo, no niego, pago, no tengo. En este caso, el deudor no puede hacer frente a sus obligaciones por no tener los recursos. Otro tema que también mencionamos nosotros respecto a las causas que originan el conflicto es el tema del desconocimiento. De alguna manera, en este caso en particular, tenemos que el acreedor, el deudor, tienen un desconocimiento en particular sobre el adeudo que tiene pendiente con su acreedor. Sí, y esta circunstancia conlleva a que inicie un conflicto, que inicie una litis. Por otra parte, un sentido de superioridad, un sentido de que todos merecemos, esta circunstancia sin lugar a dudas nos lleva a pensar que tenemos nuestro derecho por encima de los demás. Otro punto importante es el tema de la rivalidad. La rivalidad con la contraparte, la rivalidad con otra persona, la rivalidad con en una causa judicial que llevo ante un tribunal, la rivalidad que tengo con mi colitigante. Eso sin lugar a dudas también va a generar un conflicto. Actuar con ira, con ansiedad, con enojo, también es una causa que va a originar el conflicto, así como los conflictos anteriores. Muy bien. Entonces, una vez que hemos analizado estos puntos, nosotros tenemos que continuar con qué actitud van a tomar las partes respecto a este conflicto que hemos venido señalando. La primera actitud que toman las partes respecto al conflicto puede ser una actitud de evasión. Ignoran, niegan la existencia de un conflicto. ¿Sale? Otro punto es el acomodo. Tenemos aquí que una de las partes es complaciente con la pretensión. En este caso en particular podríamos señalar al deudor. Otro tema importante es la competencia. La competencia, sin lugar a dudas, va a conllevar a la dominación de una de las partes sobre la otra. ¿Sale? Queremos que nuestro derecho se encuentre por encima. Queremos que nuestro derecho sea asegurado. También tenemos el tema del compromiso, que es la voluntad que tienen las partes involucradas en el conflicto para dar una solución. También tenemos el tema de la colaboración, que implica la resolución de las disputas a través de la satisfacción de los intereses. Bien, estos son algunas de las actitudes que las partes toman frente al conflicto. Reiteramos, la evasión, el acomodo, la competencia, el compromiso y la colaboración. Ahora vamos a analizar algunos aspectos negativos que puede conllevar el conflicto. Muy bien. En primer lugar, señalamos que el conflicto puede generar un desgaste en las partes involucradas.
las cansa, las afecta emocionalmente, afecta las relaciones personales negativamente. Si de por sí la situación ya se encontraba difícil, con este conflicto, con esta causa, con esta litis, evidentemente hay una afectación en la relación emocional, en la relación personal de las partes. El conflicto origina un gasto económico innecesario, origina un gasto de energía de alguna manera desproporcional. La gente que vive en conflicto, sin lugar a dudas, es una gente que vive cansada, que vive fastidiada, que vive ya hasta acá con el problema del conflicto. El conflicto, desgraciadamente, puede escalar a un punto mayor aún. La controversia se eleva más allá. La controversia y se encuentra aún en un punto superlativo. Sus residuos afectan las relaciones personales, afectan las relaciones laborales, afectan las relaciones familiares. Quedan residuos, sin lugar a dudas, de rencor, de odio entre las partes. Esto puede conllevar a que no tengamos una salida en esta controversia. El rencor llega a personas cercanas, es decir, aquí ya vamos a afectar a terceros. ¿Sale? Entonces, reiteramos, aspectos negativos. Desgasta las partes, afecta las relaciones negativamente, origina un gasto innecesario, escala a un conflicto de mayor proporción. Sus residuos afectan a otras relaciones personales. Se genera un odio, se genera rencor. Puede que no encontremos una salida y de alguna manera vamos a afectar a terceras personas. ¿Bien? Muy bien. Vamos a continuar entonces con el punto de vista opuesto. Algún aspecto negativo del conflicto. Compañeros, a veces dicen que no hay mal que por bien no venga. El tema de que el conflicto posibilita un cambio, posibilita el crecimiento, posibilita el tema de tomar nuevas actitudes, de tomar una nueva shot en nuestra vida. Se establecen las relaciones entre las partes en el conflicto. De alguna manera, esto puede generar una madurez. Esto puede una reclamación de derechos reales. Puede conllevar a una exigencia material de un derecho, y esto sin lugar a dudas no es negativo, al contrario es positivo. Genera crecimiento y madurez. Genera que las personas involucradas en un conflicto tomen decisiones más sabias. Da lugar a reclamos racionales, a reclamos sustentados, a reclamos que nosotros podamos acreditar, y fomentan la unidad grupal y la solidaridad del conjunto. Muy bien, entonces vamos a reiterar. Los aspectos positivos del conflicto pueden ser que se posibilita el cambio, se establece relaciones entre las partes en el conflicto, posibilita el crecimiento y la madurez, da lugar a reclamos racionales y fomenta la unidad grupal y la solidaridad. Bien, pasamos ahora a otro punto importante que son las clases de conflicto. En este punto señalamos lo siguiente, estimados abogados. Bien, vamos a mencionar entonces la primera. Tenemos conflictos de naturaleza competitiva. Las partes pretenden la derrota de una de las partes involucradas, lo que genera que un derecho se va a sobreponer sobre el otro. Conflictos reales se basan en diferencias bien conocidas y entendidas entre las partes. Juntos van a colaborar, juntos van a cooperar para llegar a un acuerdo que satisfaga los intereses de ambas partes. Conflictos irreales son derivados de una mala comunicación o una percepción errónea de la realidad. De alguna manera es posible que dicho conflicto no exista. Conflictos funcionales promueven la creatividad entre las partes para que éstas encuentren una adecuada solución a la controversia. Y por otra parte tenemos a los denominados conflictos disfuncionales. El conflicto afecta el desarrollo normal y emocional de las personas. ¿Bien? Ok. Partimos también, dentro de estas clases de conflicto,
de los conflictos llamados conflictos flexibles y los conflictos inflexibles. Verificamos que los conflictos flexibles, las partes van a tomar una postura que hasta cierto punto es maleable y que de alguna manera esta postura puede conllevar a acuerdos, puede conllevar a que se logre un consenso. Y el punto inflexible del conflicto sería que las partes mantienen una posición rígida que imposibilita una alternativa de solución. Entonces, reiteramos las clases de conflicto que existen. Hablamos de los conflictos competitivos, de los conflictos reales, de los conflictos irreales, de los conflictos funcionales, de los conflictos disfuncionales, los conflictos flexibles y los conflictos inflexibles. Muy bien. Pasando al punto número 6 de esta presentación, nosotros verificamos que algunas formas de solución de conflicto que hemos estudiado en esta clase son las siguientes. En primer lugar, mencionamos el tema de la autotutela, el uso de la fuerza para resolver un conflicto, la cuestión irracional, la cuestión impositiva, la cuestión egocéntrica de hacer valer un derecho por el uso de la fuerza. Bien, por otra parte, cuando hablamos nosotros del tema de la heterocomposición, señalamos que las partes dirimen el conflicto de mutuo acuerdo, de forma bilateral o inclusive unilateral, sin que tengamos que acudir a un tercero para que dirima el conflicto. ¿Sale? Y por otra parte tenemos el tema de la heterocomposición, en la cual un tercero ajeno a la controversia va a participar, va a ayudar, va a colaborar para que las partes encuentren una solución a su conflicto, a la controversia. Bien, vamos a continuar entonces analizando el tema de algunos temas de autotutela que se encuentran vigentes en el derecho positivo mexicano. En particular, nosotros mencionamos el tema de la legítima defensa y el estado de necesidad que se encuentra contemplado en el artículo 29 del Código Penal para la Ciudad de México. Recordemos que con la legítima defensa se repele una agresión real, una agresión cierta, una agresión inminente, un tema de defensa ante una violación que de alguna manera sea injustificada, que no haya mediado provocación y que además tiene que ser esa legítima defensa proporcional al daño que se pretendía causar. Bien. Otro punto en particular es el tema de la retención de equipaje que establece el artículo 2669 del Código Civil de la Ciudad de México, en el tema de que si no pagamos el hospedaje correspondiente, el dueño del hostal, el gerente, puede retener equipaje hasta buen cobro. También tenemos el corte de ramas y raíces que regula el artículo 861 del Código Civil de la Ciudad de México, el cual más o menos estipula lo siguiente. Tenemos dos predios, predio A y predio B. Sobre el predio A hay un árbol frutal cuyas ramas y raíces pasan sobre el predio B. El del predio B solamente basta con que le dé aviso a A y no requiere su consentimiento para cortar ramas y raíces que se encuentran dentro de su lado de propiedad. El punto número 3 de nuestra presentación hace mención a la persecución de animales o enjambres propios en un predio ajeno de conformidad con el artículo 861 del Código Civil para la Ciudad de México. ¿Sale? También tenemos el derecho sancionador que tienen los padres sin que acudan a la violencia de conformidad con el artículo 423 del Código Civil para la Ciudad de México. En el punto número 5 hablamos del robo de necesidad, del robo de hambre, del robo de medicamento, el robo famélico contemplado en el artículo 379 del Código Penal para la Ciudad de México. Tenemos también el tema de la echazón en el caso de un naufragio en la cual se permite que los tripulantes avienten la mercancía al mar para evitar el naufragio. Tenemos también en materia laboral el despido o la huelga, que es una forma de hacer presión al patrón para que el patrón
cumpla con el pliego de petitorio presentado por la coalición de trabajadores, y en el caso de despido, de conformidad con el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, el patrón que ya no requiere los servicios del patrón del trabajador por no haber cumplido con su función, pues puede separarlo de su encargo. También tenemos en el derecho internacional público, específicamente hablamos de la guerra o la revolución, que puede ser el tema que los revolucionarios se conozcan como sujetos de derecho internacional, como lo establecen las Naciones Unidas como un grupo beligerante o un grupo de liberación nacional. ¿Sale? Entonces, estos son algunos ejemplos de autotutela que continúan vigentes. Muy bien. Tenemos otro punto en particular que es la autocomposición. Ya mencionamos que en la autocomposición las partes de mutuo acuerdo o de forma bilateral o unilateral van a llegar a resolver el conflicto sin tener que acudir a un tercero que con fuerza vinculante lo dirima. En este caso en particular, cuando nosotros mencionamos a la autocomposición unilateral, vamos a mencionar en particular el desistimiento por parte del actor. El desistimiento de la demanda, o una vez que ha sido emplazado a juicio el demandado de la instancia, porque aquí sí requerimos su consentimiento, y en el caso de que el actor renuncie a su acción, ya no podrá volver a presentar una controversia sobre esos hechos que está señalando en su escrito inicial de demanda. Por otra parte, tenemos el allanamiento, en la cual el demandado, al no contestar la pretensión del actor, se está allanando a lo que él solicita, y en este caso en particular, pues se va en rebeldía. Por otra parte, en ese acuerdo de voluntades, en ese acuerdo que celebran las partes bilateral, vamos a mencionar el contrato como un acuerdo de voluntades que crea y transfiere derechos y obligaciones. Y por otra parte, también tenemos los acuerdos reparatorios, que consisten en particular en resolver o resarcir económicamente a la víctima o ofendido como consecuencia de la producción, como consecuencia de la lesión de un bien jurídico tutelado en la norma. Muy bien. Ok. En particular, estimados abogados, nosotros también revisamos en esta unidad el tema de la heterocomposición, en la cual ya pedimos la intervención del órgano jurisdiccional para que con fuerza vinculante dirima la controversia. Aquí tenemos nuestro triángulo procesal. Mucha atención, estimados abogados. Tenemos al órgano jurisdiccional que conoce la pretensión del actor, y asimismo el demandado opone una resistencia a esa pretensión. Esta trilogía procesal implica que el actor debe de probar su pretensión o que el demandado debe de acreditar sus excepciones, su defensa. En este caso en particular, el órgano jurisdiccional deberá de resolver con fuerza vinculante la litis que estamos planteando a continuación. Bien, de este punto nosotros vamos a verificar qué entendemos por conciliación, mediación, arbitraje, y a lo largo de esta materia nosotros hablamos también del tema de la composición judicial. Vamos a verificar entonces nosotros en este pequeño esquema cómo funciona la conciliación, la mediación, el arbitraje y el tema de la composición judicial. Muy bien. En particular, cuando nosotros hablamos de la conciliación, tenemos que se encuentran involucradas, en este caso vamos a señalarlos como los intervinientes. ¿Sale? Tenemos un facilitador. ¿Cuál es la posición en este caso del facilitador? El facilitador va a propiciar que entre las partes existe un canal de comunicación. ¿Sale? El facilitador no propone una propuesta de cómo solucionar el conflicto, pero sí propicia que las partes tengan un entendimiento, que las partes lleguen a un acuerdo a través de la comunicación. ¿Sale? Muy bien. Por otra parte, cuando nosotros hablamos del tema de la conciliación, hay que verificar lo siguiente. En la conciliación también tenemos a los intervinientes y tenemos al órgano, en este caso tenemos a el facilitador. Nuevamente, facilitador, interviniente, interviniente. Un punto en particular, a lo mejor posiblemente entre ellos tampoco existe un canal de comunicación, y el facilitador no solamente propicia la comunicación,
entre las partes, sino en este caso en la conciliación propone una solución, da una alternativa a las partes para dirimir el conflicto. Entonces, como podrán darse cuenta ustedes, estimados abogados, la principal diferencia entre la mediación y la conciliación va a radicar en que en la conciliación el facilitador propone soluciones, mientras que en la mediación el facilitador se limita a propiciar la comunicación entre las partes. ¿Bien? Ok. En el arbitraje, nosotros tenemos que señalar que tiene su nacimiento en un contrato, específicamente dentro de una cláusula arbitral, en la cual se prevé que en caso de que exista un conflicto futuro, este caso en particular se resolverá en arbitraje, en la cual se va a designar como especialista en estos temas al ingeniero, al licenciado, al médico, etcétera, según sea el caso del arbitraje en particular. En este caso, cuando nosotros verificamos el tema del arbitraje, tenemos que señalar que existen dos tipos de arbitraje. El arbitraje ad hoc, que va a implicar que las partes van a establecer las reglas procesales que van a regir a el arbitraje. Y por otra parte tenemos un arbitraje que nosotros conocemos con el nombre de arbitraje institucional, en la cual acudimos a un órgano especializado en temas de arbitrajes y le pedimos que intervenga y proponga una solución siguiendo las reglas, siguiendo las pautas que establece este tribunal, que establece esta tribunal de arbitraje, por mencionarlo, por señalarlo de alguna manera. Muy bien. Ok. Cuando nosotros hacemos mención al tema de la composición judicial, es muy importante que comprendamos la trilogía que hemos hecho mención: el actor, el demandado y el órgano jurisdiccional. El actor presenta una demanda en la cual expone sus pretensiones. Por otra parte, el demandado, una vez que ha sido emplazado a juicio, se va a oponer a esas excepciones para que de alguna manera desvirtúe la pretensión de la parte actora. Al final de cuentas de este debate, de las pruebas que se presenten, el órgano jurisdiccional tendrá que dictar una sentencia que con fuerza vinculante obliga a las partes que se encuentran involucradas en este caso en particular. ¿Bien? Ok. Muy bien, es muy importante entonces que nosotros verifiquemos los puntos que hemos estudiado a continuación. Muy bien. Ok. Estimados abogados, ¿qué hemos revisado nosotros a lo largo de esta primera unidad? Bien, revisamos las causas que originan el conflicto y ya verificamos que existen distintos elementos que le dan origen. Mencionamos qué actitud toman las partes frente al conflicto y mencionamos que esa actitud pues, puede consistir en un tema de evasión, en un tema de compromiso, en un tema de acomodo, en un tema de colaboración. Mencionamos que el conflicto tiene aspectos negativos y se mencionaron algunos inclusive de naturaleza personal y económica, pero también hay aspectos positivos porque señalamos que puede posibilitar la madurez y llegar a acuerdos razonables. Mencionamos que existen distintas formas de solución de conflicto y asimismo hablamos de las clases de conflicto que se pueden presentar en particular. Muy bien. Cuando hablamos de las clases de conflicto, hablamos de los conflictos competitivos, de los conflictos reales, de los conflictos irreales, de los conflictos funcionales, disfuncionales, de los conflictos rígidos, de los conflictos flexibles. También son puntos muy importantes que nosotros hemos estudiado con antelación. Bien, estimados abogados, una vez que ya hemos hecho un repaso muy rápido respecto a esta primera unidad, vamos a verificar cómo vamos a contestar nuestro cuadernillo de actividades. Muy bien, vamos a pasar entonces a este cuadernillo. Verificamos lo siguiente: distinga cuáles son las causas que originan el conflicto. Las causas del conflicto. Pues evidentemente tenemos que señalar que el amor pues, no se encuentra en ellas, ¿verdad? Pero sí podemos señalar
que se encuentra la apatía, el descuido, la indiferencia. Tampoco es una causa del conflicto la comprensión. Todo lo contrario, lo soluciona. Otros aspectos importantes respecto a causas que originan el conflicto, vamos a verificar que es los temas de los conflictos anteriores, el tema de la ira, la ansiedad y el tema de la rivalidad. Y por lo que resta, por el tema de tolerancia, pues tampoco es una causa, perdón, disculpen compañeros, que origine un conflicto. Entonces mencionamos que los conflictos, que en este caso la respuesta correcta es la que incluye el punto número 2, el punto número 4, el punto número 5 y el punto número 6, siendo nuestra respuesta correcta el inciso B en este ejercicio en particular. Bien, vamos comprendiendo, estimados abogados, cómo se va desarrollando este primer cuadernillo. Muy bien, vamos a continuar entonces. La pregunta número 2. La pregunta número 2 hace un análisis sobre un ejercicio de relación de columnas en la cual en la columna A habla de la actitud de las partes frente al conflicto y la columna B habla de su descripción. La columna A, vamos a mencionar en este caso en particular, establece lo siguiente: el tema de la evasión, el tema del acomodo, el tema de la competencia y el tema del conflicto. Muy bien, vamos a verificarlo, estimados abogados. Entonces, en este caso en particular, revisamos nosotros que la evasión, aquí lo voy a mencionar, se va a relacionar con el inciso E. Dejen bajo un poquito la presentación para que ustedes lo revisen, por favor. Entonces, la 1 la vamos a relacionar con el inciso, con la letra E. Muy bien, reiteramos, por favor. Hablamos de la evasión y la columna B en el punto número, en la letra E, establece, ignora y niega la existencia del conflicto. Entonces vemos que se encuentra completamente ahí bien desarrollado. Por otra parte, regresamos nosotros a el tema del acomodo. El acomodo se va a relacionar con el inciso A porque dice que es complaciente a los intereses de la contraparte. Entonces, en este punto en particular, relacionamos acomodo con el inciso A. Tenemos, por otra parte, la competencia, la cual puede conducir a la dominación de alguna de las partes, y entonces la 3 la relacionamos con el inciso B. Muy bien. Ok, continuamos con este análisis. Muy bien. Ok. También mencionamos nosotros que el punto número 4, el cual verifica el tema de el compromiso, se va a relacionar con el inciso C, que en particular señala lo siguiente: la voluntad que tienen las partes de solucionar el conflicto. Bien, por otro, el tema de la colaboración, ese lo vamos a relacionar con el inciso D, en la cual se establece que la resolución de disputa es a través de la satisfacción de intereses respectivos. Entonces, de esto que hemos señalado con antelación, estimados abogados, la respuesta correcta a esta pregunta de relación de columnas va a ser la pregunta, el inciso A, la cual contiene que evasión es el que ignora, el que niega la existencia de un conflicto. Por otra parte, el tema de el acomodo es cuando una de las partes es complaciente con los intereses de su contraparte. La competencia la relacionamos con el inciso B, conduce a la dominación de una de las partes. El compromiso lo relacionamos con el inciso C, la voluntad de las partes de solucionar el conflicto. Mientras que el punto número 5, el tema de la colaboración, lo vamos a relacionar directamente con el inciso D, el cual dice, la resolución de las disputas es a través de la satisfacción de los intereses. ¿Bien? Muy bien. Pasamos a la pregunta número 3. Y en la pregunta número 3 nosotros vamos a verificar que se señala lo siguiente. ¿Ok? Mucha atención. Es la forma inmediata, práctica e instantánea que tiene el ser humano
para resolver conflictos intersubjetivos como instrumento exclusivo el uso de la fuerza. El inciso A dice autocomposición. Ya verificamos nosotros que no se trata de esto. Por otra parte, tenemos el tema de la autotutela. Y efectivamente, la respuesta correcta del numeral 3 la encontramos con la autotutela, que es una forma primitiva, que es una forma arcaica de solución de conflictos. El punto número 4 dice, es la solución del conflicto por las propias partes o en virtud del uso de la razón. Lo resuelven sin necesidad de acudir al órgano jurisdiccional. Entonces no es tutela y tampoco es heterocomposición y tampoco es un tema de judicialización. La respuesta correcta sería autocomposición señalada con el inciso A. Muy bien. Ok, muy bien. El punto número 5 dice, la solución del conflicto de interés por medio de la autoridad de un tercero ajeno al conflicto, quedando las partes sometidas a lo que éste resuelva al concluir. Ok, entonces, efectivamente, aquí vamos a tener que nuestra respuesta correcta va a ser el tema de la heterocomposición que se marca en el inciso C de la pregunta que hemos formulado. Y por otra parte, la pregunta número 6 establece que dentro de la heterocomposición existen algunos mecanismos que van a verificar si se encuentran o son elementos de la heterocomposición. Por lo que respecta al arbitraje, nosotros señalamos que sí, porque un tercero va a resolver esta controversia, ese tercero se llama árbitro. No se trata de una autocomposición, porque la autocomposición, ya señalamos con antelación, es una forma primitiva de resolver las controversias. Por otra parte, la composición judicial o esta trilogía procesal entre actor demandado y el órgano jurisdiccional entran dentro de la categoría de heterocomposición. Asimismo, la conciliación. Los temas referentes al corte de ramas y raíces, al despido laboral y a la legítima defensa, pues en este caso no van a operar como elementos de la heterocomposición. Pero lo que sí vamos a incluir aquí es el tema de la mediación. Entonces tenemos 4 puntos en particular: el arbitraje, la composición judicial, la conciliación y la mediación. Respuesta correcta, inciso C, de casa. Muy bien. Ok, abogados, entonces con esto terminamos la primera parte del repaso de la asignatura Medios Alternos de Solución de Controversias. Agradecemos de antemano la atención que ustedes han tenido durante el desarrollo de este video. Muchas gracias. Quedo a sus apreciables órdenes. Soy su amigo Héctor Martínez Sandoval. Agradezco su atención. Muchísimas gracias.